No sé qué hora son. La presión de molestar el. Bueno. ¿Qué, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, es que estaba intentando ahorita compartirles un video aquí y allá no se escuchaba, por eso no sé qué es lo que. No se escuchaba. Allá no. Me está compartiendo imagen, pero los sonidos. Déjame ver. Pero puedo seguir utilizando esto, o tengo que cambiarlo cada vez que vaya. No, nada, si lo vas a utilizar con audífono, lo cambias. Ok. Si lo vas a utilizar en televisión, lo cambias. Vale.
poquito mejor. Así. Bueno, entonces... Habíamos quedado aquí, ¿verdad? En la parte de límites permitidos, valores límites permisibles. Bien, ¿allá me escuchan bien? Sí, señor profe. Bueno, pues ahorita usted quitó como que el video, ya dejó de compartir. Sí, sí, que había quitado el audio acá. Listo. Bueno, entonces, vamos a continuar a partir de acá. Entonces, estábamos hablando la semana pasada del tema de los valores límites permisibles o TLB como mecanismo de comparación o valoración que yo realizo, digamos, frente a un determinado factor de riesgo, entendiendo que en el caso de los químicos nosotros vamos a encontrar una particularidad que no vamos a ver en otros factores de riesgo, y es que cada producto tiene unas particularidades distintas. Cuando tú utilizas cloro, utilizas cloruro de potasio o cualquier químico, sea el nombre que tenga o por complejo que sea, los TLB van a variar. No es lo mismo estar expuesto a un cloro o estar expuesto a una obra de formaldehído, porque ambos tienen, digamos, unas concentraciones y unos componentes totalmente diferentes. Y la reacción que tiene cada producto ante el ser humano, pues obviamente va variando. Entonces, por eso es que aparece este concepto de los TLB, que a diferencia de otros factores de riesgo, como les decía en la clase pasada, digamos, yo tengo unos valores fijos en el caso de ruido, en el caso de vibraciones. Dependiendo del tipo de trabajo, pues ya yo tengo, digamos, un patrón establecido para valorar ese o hacer ese análisis de ese factor de riesgo. Mientras que en el caso de los químicos, cada producto tiene un TLB diferente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros entonces para poder hacer un análisis de los riesgos químicos si cada producto tiene un valor distinto? Pues entonces ahí es donde entra, uno, la comprensión del concepto de lo que es un TLB, y dos, lo que vamos a ver ahora a continuación, ahora que veamos esta parte, que son las hojas de seguridad y toda la información que tienen los productos químicos y de la cual nosotros debemos conocer muy bien para poder manejar el producto adecuadamente. ¿Qué pasa con los TLB? En relación a los TLB hay dos valores que nosotros debemos manejar muy bien. El TLB, que aparece, digamos, siempre la cifra TLB, es valor límite permisible. Esa sigla la vamos a ver en todos los factores de riesgo. Cuando vean iluminación, cuando vean radiaciones, siempre va a aparecer esa. Cuando ustedes vean TLB en cualquier documento de seguridad, hace referencia a los límites a los cuales el ser humano puede estar expuesto durante un periodo de tiempo. El TLB tiene, digamos, dos variantes. El TWA, que hace referencia a, que es el que estoy mostrándoles acá, hace referencia básicamente a el umbral medio ponderado por una jornada de tiempo de trabajo, que normalmente está medida por 8 horas de trabajo diarias. Es decir, suponte que tú vas a utilizar cloro durante 8 horas, vas a estar expuesto ante ese producto. Entonces, por estudios, digamos, de higiene ocupacional, se logra determinar cuál es el valor de concentración máximo en el que una persona pudiera estar trabajando en unas condiciones, en un área de trabajo, expuesto al cloro durante 8 horas seguidas de trabajo. En el caso del cloro no va a pasar, porque el cloro es un producto que es altamente tóxico, digamos, cuando se condensa o se concentra en un espacio cerrado. Si es en un espacio abierto no hay problema, pero cuando tú te encierras en un espacio cerrado, ahí sí vas a, digamos, esas 8 horas, créeme que no llegas hasta allá. Entonces, ese, digamos, es como el límite de exposición o de concentración de seguridad. Para 8 horas, cada producto puede llegar a tener dos indicadores. El TLB, TWA, cuando tú ves esa sigla compuesta, es cuánto es la concentración que yo como ser humano puedo tolerar en un espacio de 8 horas, el máximo, ¿sí? De allá hacia abajo no hay problema. Y durante 40 horas de trabajo a la semana. Ese es, digamos, el significado del primero. Y el TLB, STIL, STL, hace referencia al límite de exposición de corta duración. El otro es para jornadas de 8 horas, 40 horas a la semana. Y lo que te dice es cuánto puedo tolerar yo como persona frente a un agente químico durante 15 minutos continuos. Es decir, aunque nosotros no hemos visto el tema, ustedes me imagino que han visto en los aeropuertos que los chicos que están trabajando en la pista permanecen pues con unos equipos de protección personal y unos elementos de seguridad bastante molestos, porque entre otras cosas es molesto estar uno con un equipo de eso en los oídos.
personas que trabajan en pista en los aeropuertos, por ejemplo, no pueden permanecer 8 horas continuas de exposición en la pista, porque eso es un daño, mejor dicho, irreparable y grandísimo que le haces tú al sistema auditivo. ¿Qué pasa con esos señores? Como yo no los puedo remover, lo que hacen es que en los aeropuertos les arman turnos de trabajo al operario que está en pista. Ellos, por ejemplo, están en unas determinadas condiciones, sobre todo cuando está un avión en pista. Cuando no hay avión, pues no hay problema. Pero cuando hay avión en pista, ellos no deberían superar 15 minutos estando en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el nivel de ruido que se da en la pista de un aeropuerto es altísimo. Eso lo vamos a ver cuando veamos el factor de riesgo de ruido. Aquí pasa lo mismo. Lo que te está diciendo es, por ejemplo, supongamos el mismo cloro. No estoy diciendo que ese sea, pero por poner un ejemplo. Si tú ves que en la etiqueta del producto que estás utilizando dice Steel, lo que te está diciendo es cuánto es la concentración máxima de ese componente producto químico que puede tolerar el ser humano durante 15 minutos consecutivos. Entonces, cuando se trata, digamos, de estos productos que tienen esa particularidad es porque son productos altamente peligrosos, son productos altamente tóxicos, a los cuales nosotros no podemos estar expuestos a altas concentraciones ni durante mucho tiempo. Se manejan en esos casos rangos de 15 minutos de exposición, máximo 4 veces al día. Entonces, para el caso, estoy comparando un poco esto para que veamos el ejemplo. Para el caso de un operario en pista, lo que hacen ellos es que los van rotando. Permanecen 15 minutos, luego los mandan a hacer otra actividad totalmente diferente en un área que no tenga exposición de ruido. Y de esa forma él estaría en pista, digamos, 4 veces al día, pero en franjas, digamos, separadas la una de la otra. Y con un tiempo no mayor a 15 minutos en cada uno de esos tiempos de exposición. Ese es con lo que significa, digámoslo así, el valor límite STIL. No es que sean separados, digámoslo así. Cuando tú ves en un producto químico que aparecen estos valores, significa que tú tienes que tomarlo o analizarlo en contexto. Es muy probable que un producto químico tenga ese TLB Steel y el TWA, o sea, aparezcan los dos, el de máximo de concentración de 8 horas y para 15 minutos de exposición, porque eso va a variar. Por ejemplo, un producto químico, yo puedo estar durante 8 horas sin ningún problema, pero seguramente el grado de concentración va a ser menor que aquel en el cual te dicen que vas a tolerar máximo 15 minutos. Ahí seguramente va a haber cambios en cuanto a las concentraciones del producto. Sin embargo, sigue siendo el mismo producto químico. Y tenemos una tercera variante, que es el TLB rayita C, que hace referencia básicamente al valor máximo. Ahí sí, digamos, te están poniendo como la condición más peligrosa de exposición, a la cual un trabajador nunca debería estar expuesto ni siquiera por fracciones mínimas de tiempo. O sea, se supone que ese sería el tope al cual tú podrías estar expuesto en unas condiciones X, pero que en cuestión de segundos, tratándose de químicos específicamente, podría poner en peligro a la persona. Entonces, sobre todo, digamos, no es utilizado en todos los productos químicos. Normalmente es un indicador de concentración que se utiliza para químicos asfixiantes y narcóticos. De resto, se trabaja con uno de los dos anteriores. Pero el caso de los asfixiantes y narcóticos son productos que tú no necesitas mucho tiempo para, digamos, sentir el efecto nocivo de la presencia del producto. Esa es básicamente la diferencia entre esos tres valores. Entonces, en las hojas de seguridad, que ahorita las vamos a ver, de los productos, ustedes van a encontrar mucha información de referencia que sirve para saber, primero, a qué te estás exponiendo, segundo, cómo debes manejar el producto, qué, digamos, recomendaciones de seguridad debes tener, si necesitas utilizar algún tipo de equipo de protección personal, cuántos son los tiempos de exposición, y eso va amarrado al TLB, y qué recomendaciones, digamos, podrías tú, o qué recomendaciones te da el fabricante en este caso, si la persona que está trabajando ahí sufre algún tipo de lesión, por ejemplo una quemadura. Se supone que en la hoja de seguridad te debe decir qué debes hacer si esa persona se quema con ácido o con un producto. Entonces todo ese tipo de información normalmente la tienen las hojas de seguridad, y eso se suma a lo que ya vimos que son los pictogramas, y que ahorita los vamos a ver una variante también de eso. Hay ciertos productos, digámoslo así, y esto que voy a decir ahora pasa igual con ruido, pasa igual con iluminación, sobre todo con lo que son los equipos de protección personal. En higiene se suele aplicar unos valores de corrección a los límites de tolerancia de los productos.
¿Cuál es la idea de eso? La idea es que no, digamos, no irte al límite de lo que te dice el fabricante, porque el fabricante también se puede equivocar, sino tratar de bajar un poco más, en el caso de los químicos, la concentración, y estar siempre como en una zona de seguridad, si se le puede llamar. Hay varios, digamos, varios modelos que se pueden utilizar para hacer esas correcciones en TLB. Para el caso de los químicos, normalmente se utiliza este método, que es un método muy, digamos, muy fácil de utilizar, que es el Drift Scala, que se aplica para TLBs de 8 horas, 40 minutos, es decir, el primero, TWA. Para el de 15 minutos no aplica esto, ¿ya? ¿Qué hace uno aquí con estos valores? Tú debes determinar un factor de corrección que está dado dependiendo de si la exposición que él tiene el trabajador es diaria o lo vas a analizar semanal. Si lo vas a hacer diario, entonces tú utilizas esta fórmula que está en la parte izquierda y vas a reemplazar solamente donde dice HD, es el número de horas al día en el cual el trabajador está expuesto a ese contaminante, sea químico o sea cualquier otro. ¿Listo? Haces ese cálculo y eso te va a dar un valor porcentual. Suponte tú 20% o 0.2 por decir algo. Ese 0.2 que me da el FC, que es el factor de corrección, yo se lo voy a multiplicar al TLB que me está dando la hoja de seguridad del fabricante. Entonces, supongamos que la hoja de seguridad del fabricante te dice que son 1000, digamos, mililitros por cúbico, yo qué sé. Al tú multiplicar eso por el factor de corrección que es 20%, ya quedarías en 800 y ese sería tu límite de control con el cual vas a trabajar y vas a planificar todas las operaciones de esos trabajadores. Eso lo que busca, como les digo, es no, digamos, no, curarte un poco en salud y no irte solo con lo que la hoja de seguridad te está diciendo, porque es posible, no estoy diciendo que eso sea así, pero es posible que de pronto tengamos casos en los cuales las condiciones puedan variar. Recordemos que los químicos normalmente no se utilizan tal como el fabricante te lo brinda, sino que en muchas ocasiones nosotros combinamos los productos. Y al hacer esas combinaciones de productos químicos, uno desconoce cuáles son las reacciones que se generan. Entonces, esto ayuda un poquito, digamos, como a, si este es el, digamos, el límite, pues bajar un poco y estar todavía en un margen de seguridad mayor. Pero no es lo único, digamos, el único mecanismo de control. Eso ayuda, digamos, es uno de los tantos mecanismos de control. Si tú quieres hacer la corrección semanal, entonces utilizas esta otra fórmula que está acá, simplemente que HS serán horas a la semana, digamos, haciendo toda la sumatoria de tiempo de exposición del trabajador. Y con eso pues se hace, digamos, como les digo, la corrección de los TLB en caso de que la empresa desee hacerlo. Si tú te quieres quedar con lo que dice el fabricante, no hay problema. Pero digamos que la recomendación es desde el punto de vista, sobre todo con químicos, de manejo de productos, es hacerles o aplicarles esas correcciones. Más adelante, cuando veamos ruido, vamos a ver un tema en el cual yo les voy a poner a ustedes a hacer una evaluación de los EPP. Cuando tú compras, por ejemplo, ¿cómo es? Un dispositivo tipo copa, de la marca que sea, él trae una hoja de seguridad también y te dice cuánto es el factor, digamos, que él está disminuyendo en cuanto a concentración de nivel de ruido, en decibeles. Entonces te dice, el NRB del equipo es 10 decibeles, por decir cualquier cosa. Entonces yo automáticamente hago un cálculo aquí en el aire de que si yo estoy en 90 decibeles, menos 10 que tiene el equipo, son 80 y estoy en zona de seguridad. Y resulta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque los equipos de protección personal también hay que hacerles, en el caso de los equipos de ruido, hay que aplicarles algo parecido a esto. No es esta misma fórmula, es una muy parecida, pero el concepto sigue siendo el mismo. Estoy corrigiendo, digamos, un posible error digamos, en el factor de seguridad que me está dando el fabricante para irme a una zona todavía más segura, ¿ya? Entonces, ese es más o menos digamos, el concepto o la idea con esa corrección de los valores límites permisibles. Profe, una Dime, preguntita. dale. En el anterior, donde usted estaba colocando que es 8 por 24, entonces son 8 horas bueno, por 24 se refiere al día, por Al día. día, sí, este es al día. Déjame ver si puedo poner el audio allá. Y ese 16 ¿a qué hace referencia? Es que a mí Sí, se es me la misma. entrecortó acá. Sí. Dime, perdón, que no te... El 16, perdón, ¿qué?
El 16 de donde, pues lo que pasa fue que se me entrecortó acá porque tengo un poquito malo el internet. A ver, lo que sucede aquí es, esto lo determinaron, digamos, porque hay varios métodos para hacer ese factor de corrección. Está el modelo OSHA, el farmacocinético de Hickey y Rice, que es con una tabla, y el Briggs Scala, que es el que más se utiliza. Son los tres métodos, digamos, de corrección de ese factor de TLB. Las fórmulas, cómo llegan aquí, eso ahí sí te la debo, porque eso normalmente lo hacen son especialistas en temas de toxicología, por eso no sé exactamente cómo llega el 16 ahí. Pero ellos lo que hacen es digamos, o aplican un factor matemático de corrección en función de el tiempo de exposición y el grado de concentración que tengas. Teniendo en cuenta que este es para una jornada de, digamos, un día, por eso se toma de base las 24 horas, 8 de trabajo, que se supone que es el estándar y lo que realmente estás utilizando de ese tiempo, que puede ser mayor o menor. Recordemos que muchas empresas se dice que se trabajan 8 horas y por ley se dice 8 horas, pero de momento uno permanece mucho más tiempo en ocasiones expuesto sobre todo a condiciones de riesgo. Entonces, por eso es que el EHD hace referencia a cuántas horas realmente la persona está expuesta. Pero ¿de dónde sale el 16 y el 128? Esa sí te la debo. Ahí sí te la debo porque eso normalmente lo hacen toxicólogos y yo esa especialidad sí no la manejo. Pero eso se hace de estudios de toxicología, de ahí es donde salen los dos factores de corrección acá. Porque esto es para químicos, ya el de ruido sí es diferente. Ah, ok, profe. Listo. Hay otro método que es más complejo, por eso solamente lo voy a tocar así por encima, que es el de el NIOSH, en donde se tienen en cuenta casi 10 factores que tienen que ver con muestreo ya como tal del producto para determinar el grado de corrección y digamos como los TLB. Los cálculos de los TLB de un producto químico normalmente se siguen utilizando todo este procedimiento, por muestreo, por análisis toxicológico. El gran problema está en que hay muchos productos químicos en el mercado que no tienen estudios toxicológicos. Por tanto, es difícil saber cuál es el efecto que tiene el producto para una persona que está utilizándolo o está expuesta a ello. Sobre todo por las combinaciones. Yo te puedo decir alcohol, pero alcohol a qué porcentaje y ahí cambia la película enseguida. Fíjense que, por ejemplo, ahora que está uno en este tema de la pandemia, creo que si mi memoria no me falla, el alcohol hay que comprarlo por encima del 75% de concentración. Por debajo de eso no te sirve para, digamos, lo mismo el gel. Y así pasa también con los tapabocas. Tienen unos porcentajes digamos, de retención o de capacidad de filtración. Y eso hace obviamente que de uno a otro varían los precios, varían las características, en la medida en que uno es más capaz que otro digamos, de contrarrestar la condición de riesgo. Entonces, digamos que para el tema de toxicología, análisis de factores de químicos, productos químicos, normalmente se hacen estudios como este, que ya son estudios de toxicología. Obviamente yo en esto no me voy a meter, ustedes si mi memoria no me falla, bueno, en el programa de tecnología no lo ven, pero en el de ingeniería sí se ve toxicología, que es un tema ya mucho más complejo porque, digamos, ahí intervienen otros campos del saber, de los cuales obviamente yo no tengo la formación como para hablar de eso con más propiedad. ¿Qué otra cosa me sirve a mí para manejo de sustancias químicas? Nosotros habíamos visto unas clasificaciones, ¿se acuerdan? De sustancias químicas de acuerdo al grado de peligrosidad y también a la clasificación de partículas de acuerdo a tamaño microscópico y todo lo demás, y al estado de la materia en que se encuentra. Hay digamos, un sistema que se utiliza a nivel mundial que se le llama Sistema Globalmente Armonizado. Ese es un sistema que lo establece las Naciones Unidas y que es digamos, un sistema internacional, se maneja absolutamente en todos los países del mundo, que tiene como intención identificar todo tipo de sustancias peligrosas, sobre todo para el caso de productos químicos, a partir de la clasificación y el etiquetado de los productos. De tal manera que cualquier persona que vea una etiqueta, yo pues aquí, digamos, un poco lo dice uno a modo cómico, pero yo veo un producto, caso de este tarrito que está aquí,
pues yo lo estoy manejando porque aparentemente no tiene problema, pero si este señor tuviese aquí afuera una etiqueta con una carabela, créeme que ahí sí ni lo tocaría. ¿Por qué? Porque ya uno automáticamente relaciona el pictograma, que es digamos, la figura que está en la etiqueta, con algún tipo de peligro. Lo mismo que se utiliza para sustancias biológicas, que es muy común ahora. Tú vas a un hospital, ves las canecas rojas y afuera tiene una etiqueta muy particular que te dice el manejo de sustancias, digamos, biológicas o radiaciones, en fin. Ese sistema, digamos, lo utilizan el fabricante, el usuario y sobre todo las empresas de transporte y distribución de los productos para saber cuáles son las condiciones de manejo adecuadas. El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas normalmente trabaja con 4 elementos. Y aquí es donde viene lo que les hablaba ahorita de la hoja de seguridad. Primero, clasifica los productos de acuerdo al tipo de sustancia y el tipo de peligro, utilizando unos pictogramas que ahora vamos a ver. Segundo, utiliza palabras de advertencia dependiendo del producto en la hoja de seguridad o en la etiqueta, perdón. Una cosa es la hoja de seguridad, estoy confundiendo aquí. Una cosa es la hoja de seguridad y otra cosa es la etiqueta. Aquí estamos hablando de la etiqueta del producto. Cuando tú compras, qué sé yo, enjuague bucal afuera, en la etiquetica, a un lado aparece una cantidad de datos de composición, cuáles son los porcentajes de esos productos químicos que tiene, modo de uso, prevención, en fin. Esa etiqueta de la que les estoy hablando, que tiene el tarrito acá, es a lo que nos referimos acá con la información que aparece aquí en el sistema globalmente armonizado. Entonces ahí me va a decir, se supone que debe encontrar información sobre la clase y categoría de peligro, el pictograma, que es la figura, digamos la foto que lo identifica, palabras de advertencia en caso de que aplique y sobre todo las indicaciones de peligro, de manejo y qué recomendaciones de uso debo yo manejar de acuerdo a el tipo de producto del cual estemos hablando. Entonces, para el caso digamos, el primer punto, que es la clase y categorías de peligro, y esa parte la habíamos visto, que es las 2 primeras clasificaciones que vimos. Cuando hablamos de sustancias explosivas, comburentes y todo eso es a lo que se refiere. El segundo punto que aparece ahí, que son los pictogramas de peligro, en el sistema globalmente armonizado, básicamente son los siguientes. Aquí se utiliza rombo rojo, normalmente por fuera, fondo blanco y una figurita que indica el tipo de producto del cual estamos hablando. Cuando nosotros veamos una línea, digamos, horizontal y una llama como esta, estamos hablando de productos inflamables. Son productos, de hecho eso lo habíamos visto en la clasificación de sustancias peligrosas, son productos que en este caso químicos que tienen una facilidad muy grande de generar fuego, incluso por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, cuando esos productos entran en contacto para que se genere fuego se necesita un producto inflamable, oxígeno y una fuente de calor. Al entrar en contacto con esos 2 elementos que estamos hablando ahí, se genera una condición de fuego o de peligro. Y obviamente aquí la particularidad de estos productos, que al entrar en contacto con aire o agua se liberan gases y se genera pues cualquier tipo de explosión o de incendio de altas proporciones. Aquí tenemos productos como el alcohol. El alcohol es inflamable. Ahora con este tema de la pandemia hay cosas que uno solía hacer en condiciones normales y que ahora no debe hacer. Por ejemplo, ahora que uno está acostumbrado a andar con estos tarritos para arriba y para abajo de alcohol, este es el grande, yo tengo como 4, uno grandote, este es el mediano y uno más pequeño. Pero pasa muchas veces que tú te bajas del carro, dejas el tarrito de alcohol ahí en el carro. Y eso no es recomendable. No es recomendable sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde las condiciones de temperatura son altas. Y no te estoy diciendo que por el calor que está ahí el alcohol va a generar fuego, pero puede pasar, acuérdense que se necesitan varias cosas, pero puede pasar que el sol al entrar en contacto con el vidrio y refractarse aquí pueda generar el calor suficiente para que esto genere inflamación o fuego. Entonces, en eso, aunque yo no he visto hasta ahora ningún accidente aquí en Barranquilla o en la costa con tarritos de alcohol, no significa que no pueda pasar, ¿ya? Digamos que es un producto que es inflamable. ¿Que tiene unas condiciones de inflamación menores que otros? Claro que sí, pero no deja de ser. La acetona, que se utiliza mucho para productos de
de limpieza, pintura, quita esmalte, en fin. Los disolventes de pintura, las pinturas en sí mismas, sobre todo las que son de aerosol, son altamente inflamables. Muchas veces uno compra un aerosol, sea pintura o sea incluso a veces hasta perfumes, y tienen esa particularidad. Te dicen manténgase almacenado en tanto nivel de temperatura, pero es básicamente por eso. Entonces son ese tipo de sustancias que tienen esa particularidad. El segundo pictograma, fíjense, volvemos otra vez, rombo rojo, fondo blanco, la misma linecita, pero ahora lo que cambia, estamos hablando de una llama, por tanto hay presencia de fuego, pero fíjense que cambia como el complemento, ahora aparece un círculo aquí. Esta figura es casi la misma que vimos cuando hablamos de productos comburentes hace 2 o 3 clases atrás. Y básicamente se refiere a productos que no generan fuego por sí mismos, sino que facilitan digamos, la presentación de un incendio o de la generación de fuego al entrar en contacto con otras sustancias que sí son inflamables o que pueden ser explosivas. Aquí tenemos productos como el ácido peracético, peróxido en general, son productos que pueden generar esas condiciones. Entonces hay que digamos que este es un producto menos peligroso que el anterior, pero que no deja de ser peligroso, sobre todo si tú lo combinas. Digamos que si tú tienes un producto comburente almacenado solo, no pasa nada. El problema es cuando tú tienes en un mismo espacio físico almacenado productos comburentes con inflamables o explosivos. Ahí tienes porque el comburente facilita digamos, la generación de fuego o de incendio. Tenemos también en el sistema globalmente armonizado, aunque este ya casi no se ve aquí, pero bueno, en ciertas zonas, más bien, es el mismo rombo rojo, fondo blanco, pero con una pipeta, como un cilindro parece. Ahí hace referencia básicamente a la representación de gases o productos, sobre todo en presentación tipo impina o estas cilindros de gas, comprimidos, licuados o disueltos, que son altamente peligrosos. Aquí hace muchos años se utilizaba los cilindros de gas propano para la cocina en la casa. Ya eso ha ido desapareciendo digamos, con la ampliación de las redes de gas natural. Pero hay zonas en las que todavía el gas natural no llega, sobre todo áreas, digamos, de mayor afectación o de estratos económicos más complejos, en donde la gente sigue utilizando esas pimpinas. Uno ve los cilindros grandes o incluso a veces hay unos hasta más pequeños. Eso es un producto que normalmente debería estar etiquetado con este símbolo para identificar que ahí estás utilizando un producto que es altamente peligroso, no solamente porque puede generar fuego o explosión, sino la presión con la que ese gas se encuentra al interior digamos, del cilindro, que genera otro tipo de peligros también cuando se genera alguna explosión con él. Recordemos que estas pimpinas de gas lo que tienen es gas comprimido, y el gas comprimido es altamente peligroso. Por eso es como cuando tú coges, aunque la comparación no se acerca en lo más mínimo, pero tú coges una botella de Coca-Cola, la bates y automáticamente, el momento en que tú abres digamos, la botella, se genera, digamos, un desprendimiento de gases ahí. Es algo parecido, digamos, el gas comprimido aquí obviamente tiene una presión que no es comparable con lo que les acabo de decir, pero simplemente como para hacernos una idea. Tenemos también, en cuanto a pictogramas, que sí creo que no se parece en nada a los que habíamos visto anteriormente para sustancias peligrosas, y que se aplica para sustancias corrosivas. Las sustancias corrosivas básicamente son productos químicos que al entrar en contacto con la piel, con cualquier tipo de tejido, generan daño, corrosión. Digamos, a ti te cae un ácido en la piel, automáticamente ese ácido te va a comer parte de la piel, dependiendo del tipo de ácido y la composición que tenga. Entonces el corrosivo también es una sustancia muy peligrosa porque, a diferencia de otros productos, digamos, cuando la persona tiene un daño o una lesión generada por un producto corrosivo, sus daños son, en la mayoría de los casos, irreversibles. Ya ahí tienes tú que pasar por una cantidad de procesos quirúrgicos y todo lo demás para medio recuperar, pero normalmente el daño que se genera por contacto con un producto corrosivo es algo que no es reversible. Entonces, digamos, ahí tenemos otro producto bastante peligroso. Aquí aparece el que les hablaba ahorita, cuando les ponía el ejemplo de la carabela. Precisamente aquí aparece dentro de los pictogramas
y hace referencia básicamente a productos tóxicos, de, digamos, unas características sobre todo de toxicidad aguda. Aguda significa que son productos que, si se ingieren por cualquier vía, pues generan daños fuertes, daños graves en el organismo, incluso la muerte. Hay personas, bueno, hay productos tóxicos, digamos, que se pueden manejar, se pueden tratar. La persona induce el vómito, eso da dolor de cabeza, pérdida incluso de conocimiento, pero hay otros en que el producto puede generar la muerte. Entonces, aquí digamos, en Colombia y sobre todo en la costa se ha visto muchos accidentes caseros con niños que de pronto, pues, digamos, en zonas, digamos, de estratos bajos, las personas suelen utilizar, por ejemplo, cualquier botellita por ahí que dejaron, cogen, la limpian, la reembasan y ponen ahí cualquier producto, y como eso no está etiquetado, lo pones abajito del mesón de la cocina, viene el niño gateando, pum, lo coge y empieza, y ahí se han visto muchas intoxicaciones de niños, o incluso no necesariamente tiene el niño que quitarle la tapa y tomárselo. ¿Qué tal que la botella o el dispositivo, sobre todo los que son plásticos, tenga alguna fuga, entonces eso, digamos, también, digamos, un punto ahí de alta peligrosidad. Aparece este símbolo que tampoco lo habíamos visto en los anteriores, cuando vimos sustancias peligrosas, esta pictografía tampoco aparecía ahí. Esta pictografía, cuando ustedes vean un signo de exclamación, hace referencia a productos que generan altos índices de irritación cutánea. No es corrosivo, fíjense que la diferencia entre el corrosivo y el irritante es, el irritante lo que te genera como una especie de alergia. La piel se te pone enrojecida, te da ardor, te da picazón. Digamos que el asunto es relativamente manejable. El corrosivo no, el corrosivo te come el tejido. Esa es la diferencia básicamente entre el uno y el otro. Y si bien es cierto, el corrosivo es más peligroso, el que genera irritación no es que no sea. Digamos que en ciertas condiciones, ese producto incluso puede llegar a generar somnolencia, pérdida del conocimiento, vértigo, y obviamente llevarte a otras condiciones de peligro por, digamos, pérdida de las condiciones tuyas para poder tomar decisiones, para poder actuar o reaccionar frente a una situación de peligro. Entonces, ese es otro elemento que de pronto se suma a los que ya habíamos visto, que es un pictograma totalmente diferente. Tenemos también un par de pictogramas que también son nuevos, no aparecen dentro de la clasificación de sustancias peligrosas, pero que también son, digamos, muy comunes de encontrar en el mercado. Aparece lo que llamamos sustancias peligrosas por aspiración. Si ustedes observan estos productos, este pictograma tiene, pues, digamos, el torso del cuerpo humano como si fuera una especie ahí ¿cómo le llamaremos a esto? Yo veo si parece una película de esas de X-Men o algo así, pero lo que está realmente representando es cualquier tipo de sustancia que genera efectos, digamos, negativos o adversos en el ser humano al aspirarlo. Podemos estar hablando de productos que pueden generar condiciones desde la más sencilla, como la pérdida de conocimiento y demás, hasta productos que pueden llegar a generar efectos cancerígenos, mutágenos, es decir, variantes en el ADN o en los genes del organismo, y obviamente hay algunos que son todavía más peligrosos, y creo que lo habíamos visto anteriormente, que pueden llegar a pasar de una generación a otra, o pueden impedir que la persona tenga posibilidad de reproducirse. Entonces, hasta allá llega el grave peligrosidad de estas sustancias. Producen infertilidad, daños pues, digamos, en el organismo. Para el caso de las mujeres embarazadas, sustancias con este tipo de simbología son altamente peligrosas, porque no solamente pueden afectarla a ella, sino que también afectarían al feto o al niño en formación, dado el caso de que de pronto la persona llegue a estar expuesta a un alto grado de concentración vía respiratoria de ese producto. Y tenemos el último de los pictogramas del sistema globalmente armonizado, que es un pictograma que hace referencia a sustancias que producen daños en el medio acuático. Uno de ellos, por ejemplo, cualquier tipo de combustible. Cuando ustedes, ahora que se han dado el año pasado, sobre todo que se vieron tantas situaciones de estos camiones que se voltean en las vías y llega todo el mundo en manada a robarse lo que se encuentran ahí. Esa es, digamos, una condición. Bueno, ya nosotros vimos el año pasado, no sé si ustedes se acuerdan la noticia de la cantidad de quemados ahí en la vía Tasajera.
eso se había demorado en que pasara, porque realmente es una, digamos, es una situación para ellos común, para nosotros no. Pero yo he presenciado en la vía accidentes y eso es, de hecho uno cuando viene en esa vía, viene rezando tres padres nuestros que no pasa nada porque ahí la gente te cae, literalmente. Pero digamos que esa zona en particular, si ustedes observan, es una zona que está muy rodeada de zonas, digamos, acuíferas. Tenemos mar de un lado y lagunas del otro. Cuando hay, digamos, una fuga de alguna sustancia, sea por volcamiento de alguno de estos camiones o cualquier producto, y ese camión llegue a tener un rombo como este, téngalo por seguro que la gente en Tasajera no va a tener ni la más remota idea qué es eso, y mucho menos se van a detener a ver qué hay o qué simbología tiene. Pero el símbolo, si uno, digamos, lo observa de alguna forma, representa, fíjense, ahí tiene, digamos, la linecita esta de fondo es como agua, y te muestra árboles o bueno, reino vegetal y algo así como un pez, ahí bien extraño, pero ajá. Sí, porque bien raro sí es. Pero, digamos, la idea del pictograma es que la persona así no conozca del tema, porque, digamos, ya ustedes lo vieron acá y de pronto uno se lo olvida, pero tenlo por seguro que ustedes llegan a ver ese pictograma por ahí y dicen, epa, yo me acuerdo por allá cuando yo vi ese tema. Y en la medida en que más contacto tengas con esto y más te vayas preparando, pues obviamente ya uno llega a un punto en que te los aprendes sin necesidad digamos, de estártelos estudiando de memoria porque uno vive o convive con eso. Pero la idea del pictograma es que una persona que no tiene conocimiento de temas de prevención y gestión de riesgo y vea la figurita, por lo menos se alerte y diga, oye, algo pasa con este producto desde que tiene esa etiqueta. Repito, yo veo una carabela en un frasco y automáticamente quieto en primera. Pero, por ejemplo, ese de irritación cutánea, uno lo ve y uno dirá, bueno, ¿y eso qué me estará queriendo decir ahí? ¿Cierto? Sin embargo, repito, la intención del pictograma, más allá de que la persona se sepa qué producto es simplemente que le genere como una alerta de, oye, ojo con esto. Digamos, esta última, de la que estamos hablando, del peligro para medios acuáticos, se utiliza sobre todo para camiones o medios de distribución y transporte de sustancias que de pronto por vertimiento, por un accidente en la vía, puedan generar algún tipo de contaminación fuerte, sobre todo en el sistema acuático como tal, y obviamente poner en peligro la vida animal y la vida vegetal en esa zona. ¿Qué otra información debe contener, digamos, o qué otra información me ayuda a mí dentro de ese sistema globalmente armonizado? Aquí aparece otra herramienta, además del pictograma, además de la clasificación de peligros que vimos en las clases anteriores, aparece otra herramienta que se llama hoja de seguridad de sustancias o productos químicos. La hoja de seguridad, ya no estamos hablando de la etiqueta. Supongamos que yo compro, no sé, cualquier producto químico en esta presentación. El frasco o la botella viene con una etiqueta con la información más o menos similar a la que vimos anteriormente. Incluso en esa etiqueta me puede aparecer información de uso, manéjelo digamos, no se use en temperaturas mayores a 30 grados, cosas así, que uno, digamos, ve normalmente en las etiquetas de los productos, sobre todo cuando hablamos de química. Pero hay información que es muy difícil que tú la condenses en una etiqueta, porque entre otras cosas, yo que soy ciego, si me quito las gafas no lo veo. La letra pequeñita, yo sin gafas, miércoles. De lejos veo perfecto, pero de cerca, después que lo pillen uno a los 40, nada que hacer. Ya no veo. Entonces, en la etiqueta, por más que tú quieras representar, hay mucha información que no vas a poder colocar ahí. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Pues cualquier producto, digamos, viene embalado y etiquetado desde el punto de vista logístico, trae su caja y todo lo demás. En la caja uno encuentra la famosa hoja de seguridad. La hoja de seguridad es ese documento que trae esos otros datos o esa otra información que difícilmente tú vas a poder representar en la etiqueta del producto, y que es muy importante que las personas que van a utilizar, van a manipular o van a transportar el producto las conozcan, sobre todo el que va a utilizarlo. Digamos que para temas de transporte y demás, sí tiene que ir afuera. De hecho, tú ves el camión normalmente no le colocan información de ninguna clase. Los camiones normalmente lo que llevan son los pictogramas con todas las combinaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero difícilmente yo lo voy a colocar
Pues un tipo que va conduciendo no se va a poner a ver qué es lo que dice, imposible. Lo mismo pasa con la etiqueta. Entonces, la hoja de seguridad es un mecanismo complementario dentro del sistema globalmente armonizado de prevención en el uso de manejo de sustancias químicas y sustancias peligrosas, que normalmente trae, entre otras, es decir, esto que está aquí son algunos de los datos normalmente que manejan estas hojas de seguridad, pero pueden ser más o pueden ser menos. Normalmente, ¿qué trae una hoja de seguridad? Información del producto, el nombre, la identificación del peligro o los peligros, y ahí podemos encontrar los pictogramas que vimos antes. La composición, esta es muy importante. Yo te puedo estar diciendo, repito, acetona, cloro, cualquier otro producto, pero yo no sé cuál es la proporción de esa marca o de ese producto que yo estoy comprando, que puede variar de un fabricante a otro. Yo puedo comprar alcohol y alcohol hay 3, 4, 5, 6 marcas, cada una seguramente va a tener unas composiciones probablemente similares o que puedan generar variaciones. Entonces, esa composición para mí es muy importante porque en últimas es lo que me dice qué tan peligroso puede llegar a ser el producto, teniendo en cuenta que los químicos son combinaciones muchas veces de varias sustancias químicas. Además de eso, trae también información sobre los peligros, sobre los primeros auxilios, en el caso de que, por ejemplo, ocurra un incidente con esa sustancia, ¿qué tipo de atención debo hacerle? A ustedes, me imagino, que esto que les voy a decir les ha pasado, están en algún sitio, incluso ahora hasta con los aspersores esto pasa, te vas a limpiar las manos y de pronto, uy, al ojo, ¿cierto? O estás de pronto en algún sitio, voy a ponerles otro ejemplo, esta mañana me pasó, estaba pegando un producto aquí en la oficina con una gota mágica y se me dio por soplarlo y ¡pum! Al ojo se dio. ¿Qué hace uno normalmente cuando sientes que medio se te irrita el ojo frente a algún manejo de una sustancia cualquiera? Echarse agua, lavarse Cerrar con los agua. ojos y de Bueno, uno al sí, baño a echarse agua, ¿cierto? exacto. Esa es la primera reacción de uno. Vaya, corra al baño y échese agua. En muchos productos eso funciona, pero hay otros en los que no. Depende de la sustancia. Entonces, si tú no sabes qué material o qué sustancia, qué composición tiene, y no tienes claro tampoco en la hoja de información cuáles son los primeros auxilios, puedes llegar a cometer errores. Hay muchas sustancias que lo primero que te dicen es, ante, digamos, caída en los ojos o en la nariz o lo que sea, no tome agua o no se eche agua, y no tal otra cosa, otro componente diferente, o vaya al médico de uno. Y uno lo que siempre tiende a hacer es, corre al baño, échese agua enseguida. Entonces, no siempre, por eso es muy importante, digamos, en las hojas de seguridad, leerse esa información y tener claro, bueno, ante digamos, un incidente que ocurra con el producto, ¿qué debo hacer? Porque, repito, todos los productos no tienen el mismo manejo. Y ahí es donde uno a veces comete muchos errores en él. Entonces, en vez de ayudar al paciente, terminas complicándolo más. Sobre todo los que son productos irritantes y corrosivos en presencia del agua, eso es la peor combinación que puedes hacer. Entonces uno tiende a equivocarse, digamos, en muchas medidas, sobre todo cuando se trata de productos químicos. Otra información importante que aparece en las hojas de seguridad, sobre todo para sustancias inflamables, combustibles o explosivas, tiene que ver con las medidas de lucha contra incendios. Lo mismo, exactamente, es casi que el mismo, digamos, la misma situación, simplemente que ahora no se trata del ser humano, sino de cómo atiendo yo el fuego. Entonces, si hay un incendio, uno sale corriendo, hay personas que cogen, busca un balde de agua y échele. O traigas una palita de arena y eche la arena. O coges un trapo y pum, tratas ahí. Bueno, ahí, digamos, hay muchas reacciones. En una condición un poquito más sofisticada, la persona tiende a salir corriendo y a buscar un extintor de estos multipropósitos, que son los amarillos, que encuentra aquí en la universidad, en varios sitios hay esos extintores. ¿Qué pasa con el multipropósito? El multipropósito, como su nombre lo indica, te sirve para varios tipos de fuego, pero no para todos. Y hay tipos de incendios en los cuales ese multipropósito, de hecho, no te sirve absolutamente para nada, sino que genera el efecto contrario. Si el fuego, por ejemplo, es generado por redes eléctricas, yo tengo que utilizar otro tipo de extintor. Ustedes han visto en las salas de informática de aquí abajo, en el primer piso, que hay unos extintores blancos, de hecho son más grandes. Esos son extintores que están afuera de las salas de informática. ¿Por qué ese extintor y no el multipropósito? Porque estamos hablando de redes eléctricas y ahí en ese caso el manejo de un incendio tiene que ser diferente.
Hay sustancias, por ejemplo, que reaccionan con el agua y lo que hacen es que aumentan las condiciones de explosividad o de fuego. Entonces, el tema del manejo contra incendio también es muy importante porque ahí te dice qué tipo de extintor debes utilizar o qué medidas, digamos, de contención deberías utilizar dependiendo de la composición del producto. Muchas veces uno no tiene ni idea de eso, repito, y en el afán, sobre todo que es más, se lo digo con todo respeto porque eso puede pasar, uno sabe del tema, tienes el conocimiento y todo lo demás, pero una cosa es que tú estás consciente de la condición de peligro y otra cosa es cuando estás frente a él o cuando estás en la condición de riesgo. Porque nos puede pasar, somos seres humanos y uno no sabe cómo va a reaccionar. A veces como puede que tú reacciones, digamos, de manera controlada, controles tus emociones, atiendas, digamos, la condición de riesgo como debe ser, como puede que te bloquees y queda uno ahí como, digamos, complicada la cosa. Aquí, por ejemplo, el año pasado no se hizo, creo que ustedes están en qué semestre. Quinto, cuarto. El año pasado no se hizo por el tema de pandemia, pero normalmente aquí se hacen de 2, 3 hasta 4 veces simulacros de evacuación. Y una de las cosas que nosotros insistimos, yo hago parte de hecho del cuerpo de evacuación de acá, de la sede de Prado, y una de las cosas que yo le insisto mucho a los compañeros cuando hacen las convocatorias es, hey, ojo que eso no es para todo el mundo. ¿Y por qué digo ojo? Porque no es para todo el mundo. Porque uno tiene que pensar hasta incluso en el control de sus emociones y en su estado físico también. Si yo no tengo estado físico y tengo que subir hasta el cuarto piso para evacuar a la gente, cuando yo quiera llegar allá, ya estoy listo. Ante un incendio, peor aún. El último, yo no sé si ustedes estaban acá en ese entonces, pero el último simulacro que hicimos aquí en la sede de Prado fue sin avisar y lo hicimos con un incendio simulado. Colocamos un dispositivo de generación de humo por ahí por donde está el puerto de máquinas. Y cuando la gente que estaba en el tercer, cuarto piso sintió, y obviamente aquí no hay alarma, nos toca a uno todo por, digamos, por otros dispositivos, otros sistemas, empezamos a alertar y a hacer la evacuación. Claro, cuando quisimos llegar a las escaleras no se veía absolutamente nada. Yo era uno de los que tenía digamos, una linterna, y esa linterna no me servía absolutamente para nada, y ustedes saben muy bien que esas escaleras aquí son bastante angostas. Entonces, hacer una evacuación ahí es complicado. Imagínate tú una persona que le toca hacer esa evacuación y se bloquea en el momento. Una cosa, yo porque sabía que íbamos a hacerlo, pero a mí tampoco me avisaron que era simulado con humo. Sin embargo, como les digo, la reacción fue, digamos, o se manejó adecuadamente. Pero una cosa es estar tú en una condición simulada, en un simulacro, y otra cosa es vivirlo en vivo y en directo. Yo no sé si ustedes se acuerdan el último incendio que hubo en el centro comercial Buenavista, en la zona de parqueaderos. Ese día, eso fue hace como 1 año y medio, 2 años creo, estaba yo en cine, eso fue un sábado, estaba con mi mamá, con la que mi novia o mi actual esposa, y mi sobrino, el segundo, viendo una película. Para no alargarles el cuento, cuando ya supimos que era lo que estaba, porque realmente ni siquiera sabíamos qué era, se activaron los sistemas de evacuación, las personas que tenían que evacuar no aparecían por ninguna parte, la gente en el cine estaba, mejor dicho, echando unas locas que no sabían para dónde correr, la puerta de salida de evacuación tampoco, o sea, todo, digamos, ahí fue un caos, y si no es porque 2 personas que estábamos ahí, bajamos, averiguamos, subimos, abrimos las puertas de evacuación y empezamos a indicar a la gente, ahí nos hubiésemos quedado. Entonces, yo después, digamos, cuando fui a hacer el reclamo en Cine Colombia, ¿en Cine Colombia? Creo que sí, el de allá de Cine Colombia. Fui a hacer el reclamo para que me cambiaran las boletas. Me entrevisté con o pedí la entrevista con el gerente y una de las cosas que le insistí mucho fue en eso. Le decía, y el tipo fue como muy, que eso no debía haberme lo dicho, pero se le salió. Las personas que estaban, digamos, del cine, encargadas digamos, de los parámetros de evacuación, se bloquearon, no supieron qué hacer y salieron y dejaron a la gente, a los usuarios en los cines. Entonces, ese tipo de cosas, por eso es que les digo que no todo el mundo sirve para eso, porque tú puedes tener el conocimiento del manejo del extintor, pero si te bloqueas en el momento, pierdes, ¿ya? Entonces, esas medidas de lucha contra incendios son otro digamos, de los datos clave en la hoja de seguridad.
Manipulación y almacenamiento, cómo se debe utilizar, si tienes que utilizar algún tipo de EPP o algún dispositivo especial, qué controles de exposición o de protección del personal debes tener, qué propiedades físicas o químicas tiene el producto, si se necesitan, si hay condiciones de estabilidad y reactividad del producto, si hay información, depende del producto, toxicológica, o si de pronto necesita algún tipo de información para eliminar el producto, es decir, el residuo que haces con él, cómo lo manejas, eso también se puede colocar en las hojas de seguridad. Si hay algún tipo de condición especial durante el transporte, aquí debe ir esa información. Si hay alguna reglamentación especial, hay productos que, por ejemplo, no se pueden transportar vía aérea. Productos explosivos y productos inflamables en un avión jamás en la vida. Eso van vía terrestre, vía marítima, pero en un avión ni sin nada. De hecho, tú te das cuenta que cuando uno va a ingresar al counter del avión, lo primero que le dicen es, lleva algún spray y donde lo lleves, ahí se queda. Eso no te lo van a devolver, ahí se queda. Eso es algo que se pierde precisamente porque son condiciones de alto peligro. Cualquier tipo de información que sirva para prevenir en el manejo de esas sustancias químicas debe ir aquí en la hoja de seguridad. Eso es un documento ya mucho más extenso, en donde se supone que tú le estás brindando toda la información al usuario para que maneje el producto adecuadamente. Un ejemplo, voy a mostrar varios ejemplos de hojas de seguridad. Obviamente, estas que les voy a mostrar son hojas de seguridad que puedo presentar, digámoslo así, en una diapositiva, pero ya si uno quiere irse al documento completo, pues obviamente es mucho más extenso. Aquí tenemos un producto que se llama desengrasante concentrado, concentración 1:10. Nos aparece en la parte de arriba la composición de los ingredientes o los componentes que tiene el producto. Ahí yo no alcanzo a ver muy bien qué producto es, pero bueno, aparece sodio, sulfo, no sé qué cosa. Ahí aparecen todos los elementos, todos los componentes con sus nombres bien extraños y bien complejos. Y aparece también, bueno, ya se ve mejor, bromonotripropan 1,3-dol. ¿Qué será eso? No sé. Aparece la simbología y fíjense que aparecen aquí los TLB. El TWA, que es para 8 horas de exposición, no aparece nada. Si dice NR significa que no hay, digamos, un parámetro establecido. Puede ser, y aquí digamos, hay un tema que se puede prestar para problemas, y es el hecho de que aparezca NR o que no aplica o que no se tiene, no significa que el producto no sea peligroso. Ahorita les decía, hay muchos productos químicos que no están estudiados. Hay productos que no, digamos, uno no cuenta con estudios toxicológicos. Dale, tranquilo. Hay productos, les decía, que no se tiene mucha información toxicológica de ellos, es decir, no ha habido estudios fuertes, concienzudos, bien sustentados, que determinen el efecto de ese producto químico o de esa sustancia en el organismo. Entonces, es posible que ustedes encuentren el NRSI que aparece ahí, que significa que el producto no, digamos, no se tiene esa información disponible, sea porque realmente no sea peligroso, o sea porque simple y sencillamente no se cuenta con un estudio que lo soporte, y el fabricante simplemente le coloca NR. Entonces, esto se puede prestar para inconvenientes, repito, en ciertas condiciones. Por tanto, hay que ponerle con mucha atención al tema. Y aquí me aparecen los porcentajes de composición. Partículas por millón es lo que aparece ahí. Menor a 300 partículas por millón, menor a 15 partículas por millón. Bueno, en fin. Nos aparece también el uso. Ustedes me dicen, se usa como un desengrasante en la industria de impresiones. ¿Qué otra información encuentro yo en la hoja de seguridad? Fíjense que aparece aquí el pictograma que hablábamos ahorita. ¿Este pictograma pertenece a cuál categoría? ¿Se acuerdan? ¿Cuál, profe? ¿Cuál pictograma? Ese que está en la hoja de seguridad. Como de exclamación. Exacto. ¿Qué dijimos que simbolizaba?
Oh, la idea no es aprenderse la memoria, pero nada, las veo graves como me digan que no. Les pica la nariz ahí, está. Irritación. Ahí lo tienen, si es que de hecho ahí al lado se los están soplando. Fíjense que aparece, puede pasar dos cosas con el tema de los pictogramas. Esto obviamente es una hoja de seguridad que yo traté como de condensarla, pero hay hojas mucho más extensas que esto. Puede que en la hoja de seguridad te aparezca solamente el pictograma y ya uno, pues el que lo maneja, sabe cuál es. Pero en muchos casos, para evitar eso que acaba de pasar ahora, que uno de miércoles, ¿esto qué significa o qué será? Se suele utilizar, además del pictograma, también se coloca información muy breve que indique cuál es el tipo de reacción o el tipo de efecto que genera el producto al entrar en contacto con el organismo. En este caso de este desengrasante, es un producto que genera irritación ocular, irritación cutánea y probablemente pueda generar reacción alérgica cutánea. Una cosa es irritación y otra cosa es alergia. Digamos, tienen como el uno lleva al otro. Además de esa información que encontramos ahí en el segundo bloque, que es el pictograma más los efectos, que lo que me está diciendo aquí son los efectos del producto, más detallado, digamos, ya yo sé que esto significa irritación, pero fíjense que aquí me están diciendo, ojo, es irritación cutánea, pero también es irritación ocular. Entonces ya yo sé que si voy a manipular este producto, tengo que hacerlo con guantes, tengo que hacerlo con todos los elementos de seguridad apropiados y también con gafas para evitar que tenga una salpicadura que me vaya a afectar o me vaya a irritar los ojos. Además de eso, ¿qué me dicen? Bien, se me dice, evita el contacto con la piel y los ojos. Te estoy dando, ¿qué? Una indicación, una recomendación. Además de que te estoy dando esa recomendación, fíjense, aparece el tratamiento. Si cae material en los ojos, debes lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos y consultar al médico. Ya te estoy diciendo, bueno, ¿qué pasa si, o qué debes hacer si la persona tiene, digamos, entra en contacto, sobre todo en los ojos, que es donde es más peligrosa la cosa, con ese desengrasante? Si uno se pone a leer esta información, evitas caer en errores, porque bueno, en este caso se debe lavar con agua, pero hay otros que de pronto te dicen lo contrario. Entonces lo importante de contar con la hoja de información y de leerla. Fíjate que aquí te está diciendo, ojo, evita el contacto con la piel y los ojos, te estoy dando una advertencia. Pero al mismo tiempo te estoy diciendo, bueno, en caso tal de que ocurra, lávese con agua abundante durante 15 minutos y consulta al médico. ¿Qué otra recomendación te están dando? Lavarse cuidadosamente con agua y jabón las manos después de haber manipulado el producto. Eso también es otra recomendación importante. Te estoy dando otra recomendación y es temperatura de almacenamiento recomendada entre 0 y 35 grados centígrados, grados Celsius, lejos de fuentes de calor e ignición. Seguramente es un producto que al entrar en contacto con altas temperaturas es posible que genere algún tipo de condición de peligro. Envase en recipientes herméticamente cerrados. Entonces, te estoy dando ahí, digámoslo así, en esa hoja de seguridad, todas las recomendaciones de uso, manipulación y de qué debes hacer en caso tal de que se presente un incidente ante la manipulación del producto. Además de esto, en las hojas de seguridad también se suele utilizar pictogramas para señalizar el uso de equipos de protección personal o la provisión de ciertas acciones que puedan poner en peligro al trabajador. En este caso, por ejemplo, encontramos 5 pictogramas en el cual, en el 1, que aparece en la izquierda, que estoy señalando ahora mismo, te está diciendo, ojo, y de hecho, fíjense que arriba, desde lógica, si te están diciendo que es un producto irritante para la piel, lo mínimo que debes hacer es utilizar guantes, no vas a utilizarlo con las manos directamente. Además de eso, debes usar un delantal especial, protección, digamos, protección ocular, sean unas gafas o una mascarilla como la que tenemos acá, teniendo en cuenta que es un producto irritante para los ojos,
Y te están diciendo también, oye, no debes ni fumar, miren lo que está diciendo, de 0 a 35 grados centígrados, ni tampoco debes consumir alimentos teniendo en cuenta que es un producto altamente peligroso. Aquí aparece el nombre del proveedor, bueno, y toda la información ya del fabricante. Este es un ejemplo muy sencillo, obviamente, de una hoja de seguridad donde encontramos ese tipo de información. Acá tengo otro ejemplo, un poquito más, digamos, con un poco más de información de otro caso distinto, pero más o menos la misma línea. Fíjense que ahora tenemos un solvente limpiador UV para uso en prensa. Acá me aparece la composición, alcohol cítrico, no sé qué, y acetato de N-propilo. Me aparece la composición, no tiene TLVs, no significa que no sea peligroso, fíjense lo que está abajo, que sí lo es. Y el uso, limpiador UV para uso en prensa. Abajo me aparecen entonces en este caso los pictogramas y me está identificando a qué peligro me estoy exponiendo. ¿Qué pictograma es el primero, el que aparece ahí de arriba? ¿Qué me simboliza este? Inflamable. Todo donde usted vea en fuego, eso es o es inflamable o es explosivo. El explosivo, la diferencia es que salen las partículas hacia afuera. Este es inflamable. Y vemos el segundo, que es donde aparece el torso del caballero aquí con... ¿Este qué es lo que significa más o menos, si se acuerdan? Si es por inhalación, Peligro por provoca... inhalación. Es peligro por inhalación. Entonces tengo los dos pictogramas, pero fíjense que además del pictograma, o sea, ya el pictograma solo me da una idea de qué tipo de peligro a qué tipo de peligro me estoy enfrentando. Pero en muchas ocasiones eso no es suficiente. Entonces, al lado de esos pictogramas se suele colocar información complementaria. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿O qué peligros tiene el uso de ese solvente? Es un producto líquido que genera, líquidos y vapores muy inflamables. O sea, es un producto altamente inflamable, puede producir irritación ocular, puede producir irritación cutánea, o sea que yo le podría colocar a este el mismo pictograma que vimos anterior. Ahí podría perfectamente colocar los tres. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. Tiene que ver con el segundo pictograma que aparece aquí. Provoca daños al hígado, los riñones y el sistema nervioso central tras una exposición única si se ingiere o se inhala. Fíjense lo peligroso que es este señor. Y allá arriba no aparece en TLV. Es un poco lo que les decía. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿por qué este producto es peligroso y no aparece en TLV? Sencillo, seguramente no hay un estudio toxicológico que demuestre el efecto que este producto genera y por ende tampoco hay unos patrones de cuáles son los máximos niveles de exposición permisible. Muchos productos químicos en el mercado tienen esa particularidad. Entonces, el hecho de que tú no veas el TLV no significa que ya uno se duerme en los laureles y dice, no, este producto no es peligroso. Para eso está precisamente toda esta información complementaria en la hoja de seguridad. Fíjense hasta el punto fíjense que me aparece acá, que el producto es susceptible de provocar cáncer. Si ponen susceptible es porque tienen la sospecha, más no lo han comprobado. Fíjense, por eso no aparece el TLV, pero si te están diciendo, oye, ahí, digamos, por lo menos hay la sospecha, o hay, digamos, un referente previo de que ese producto puede estar generando condiciones o peligro de cáncer. En la parte de abajo me aparece entonces ahora la información de manejo del producto. Y encontramos acá, por ejemplo, mantener el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor y de ignición. Obviamente, si es un producto inflamable, lejos de fuentes de calor. Tomar medidas cautelares contra cargas electrostáticas. Igual, la carga electrostática es energía estática que puede generar una explosión en cualquier momento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces que uno está en un sitio, sobre todo cuando están los aire acondicionados full, y vas a tocar la perilla de la puerta, o incluso tocas a otra persona y pum, le pegas un corrientazo así, pero feo. Eso es energía electrostática, eso es a lo que se refiere. Nosotros como seres humanos podemos transmitir energía electrostática. Hay personas que se cargan más rápido que otras o que de pronto tienen esa condición o esa particularidad, y otros que de pronto no les afecta mucho. A mí particularmente sí me pasa eso, cuando estoy en sitios así donde hace mucho frío, pues todo está el aire full condicionado, y estoy, digamos, durante un tiempo
relativamente largo en el sitio, me cargo electrostáticamente y cuando me toca siempre, eso es fijo, voy a tomar la perilla, eso es, pasa la mano por la pared antes de, porque si no, pateada fija. Entonces, eso es a lo que se refiere el tema de la carga electrostática, para ponerles un ejemplo. Y lo mismo sucede cuando tú vas a hacer, de pronto ustedes que algunos hayan tomado taxi y llega el taxista a la estación a poner gas, por ejemplo, y le toca a todo el mundo bajarse, es precisamente por eso. ¿Qué otra recomendación dan aquí? En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuagar inmediatamente con grandes cantidades de agua. No te están mandando para el médico, pero puede provocar cáncer. Ahí, no sé, está como la cosa un poquito como para pensarlo. Usar ventilación adecuada y o controles técnicos para prevenir exposición a vapores. Aquí seguramente si están colocando esto es porque es un producto que, por ser altamente inflamable, y miren que acá arriba lo dice, es líquido pero genera vapores inflamables. Y esos vapores seguramente son los que tú inhalas y te generan ese tipo de efectos como los que estaba mencionando ahí. Entonces, una de las recomendaciones que da el fabricante para este producto es instala sistemas de extracción o de manejo de esos gases. Yo no sé si ustedes han entrado al laboratorio, el que está el primero, aquí a la entrada de la universidad. Cuando tú entras, pasas la reja ¿cómo es? Del vigilante, allá a mano izquierda, la primera puerta de vidrio que ustedes ven ahí, ese es un laboratorio, ese es el laboratorio de manufactura del programa de ingeniería industrial. De pronto ustedes han dado clase ahí, no estoy seguro, pero si no lo han dado, o la próxima vez que vayan, echen un ojo ahí, ahí hay unos equipos unas máquinas para procesamiento, hay un torno y una cantidad de equipos. Pero en la parte pegada a la pared hacia la calle, o la ventana, hay dos cajas grandísimas, una de color amarillo y la otra de color azul. No sé si cuando vayan por ahí, echenle ojo. Esas dos cajas, ¿qué son? Ahí en ese laboratorio se hace trabajos de soldadura. La soldadura genera gases. Y esos gases en un espacio cerrado son tóxicos. Entonces, esa caja grande amarilla que ustedes ven ahí, parece digamos, un refrigerador, yo no sé, llama la atención que es una caja bastante grande. No es más que un dispositivo de extracción de gases. ¿Qué hace ese dispositivo? Cuando yo estoy haciendo soldadura, ese dispositivo toma los gases que se generan y los saca hacia afuera. Y de esa forma, no significa que lo que están haciendo, vamos a suponer el caso, que estuviéramos haciendo una soldadura, entonces yo no me voy a poner equipo de protección. No, claro que me lo tengo que poner. Pero el equipo ayuda, sobre todo sobre todo cuando son espacios cerrados como ese. La recomendación por norma es que tú tienes que tener un extractor. Ese extractor cuesta 10 veces lo que cuesta, si no es más, el elemento de soldadura, que eso no es para nada costoso. Pero esa cajita que ven ahí cuesta casi 20 millones de pesos. Y es un extractor porque se necesita. Yo no puedo poner estudiantes ahí a hacer soldadura o hacer ese tipo de dispositivos si no tengo el sistema de extracción adecuado. Entonces, obviamente, muchas empresas no le meten 20 millones de pesos en un sistema de eso. Y por eso que tenemos tantos problemas a nivel de temas de seguridad y de prevención, porque esto cuesta y al empresario muchas veces le duele meterle dinero a esto y prefiere meterlo de pronto en otras cosas que en su pensamiento gerencial generen venta. Esto no genera venta, entonces lo voy dejando de relevo. Pero es labor nuestra precisamente hacerle ver al empresario la necesidad de hacer este tipo de implementaciones, porque estamos hablando de vidas. Si Dios no lo permite, ocurre, digamos, un incidente ahí, pues la empresa termina más enredada de lo que pudo haberle costado realmente la inversión de un dispositivo de esos. ¿Qué más encontramos aquí? En caso de incendio, utilizar velas. Aquí está, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono. O sea que no cualquier extintor me sirve para este producto. Un multipropósito, por ejemplo, no me serviría aquí. Entonces, esa es la importancia de tener claro qué tipo, digamos, toda la información que él pueda brindar al usuario, porque esta hoja la da el fabricante, esto no lo inventamos nosotros. O sea, esta hoja de seguridad se supone que quien debe darla es el que fabrica el producto. Y de ahí la responsabilidad de los proveedores en muchas ocasiones cuando se trata de sustancias químicas en brindar esta información completa para que el usuario final sepa a qué se está enfrentando y le dé un uso adecuado a los productos. Además encontramos aquí abajo ya lo que son los pictogramas de seguridad. Te dicen, debes utilizar guantes, debes utilizar delantal especial,
debes utilizar, ya no te sirve, fíjense, ya tienes aquí sí que utilizar no cualquier mascarilla, estamos hablando de máscaras con filtro, y el filtro debe ser el adecuado para el tipo de producto. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, yo sí vi más de uno en la calle con máscaras de estas. Y yo no me reía, pero yo decía, caramba, lo que hace uno cuando uno desconoce las cosas. Yo me puedo colocar un equipo de estos, pero si no utilizo el filtro que es, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, esta es otra de las tantas precauciones que uno debe tener cuando se trata de sustancias químicas, porque no todos los productos o no todas las mascarillas te sirven. Una mascarilla como esta que tenemos ahora mismo, frente a la presencia de un producto químico, no me sirve absolutamente de nada. Sobre todo para un producto como este que estamos viendo aquí. De pronto mitiga un poco, pero realmente no te va a proteger, porque no están diseñadas para eso. Entonces, esos son el tipo digamos, como de... Esos son el tipo de medidas o prevenciones que uno debe tener ahí. Protección ocular, lo mismo, no se puede consumir alimentos, no se puede fumar en presencia del producto. Y así podemos encontrar diferentes tipos de sustancias en el mercado, bastante, digamos que tienen como esas connotaciones o esas particularidades. Bueno, vamos a un minutico. Es como un poco como complementario a lo que les acabo de compartir. Aquí hay dos cositas con las que quiero de pronto mostrarles. Y hago aquí un movimiento, ¿cómo es la cosa? Voy a compartirles un video, me dicen allá si se ve, oye, por favor. Pregunto, ¿ustedes están oyendo ya en su casa el audio? ¿Sí se escucha? Profe, o sea, sí se escucha el audio, pero usted no está compartiendo. No se ve nada más su pantalla. Ok, listo. Vamos a... Listo, ahora me dice si se escucha mejor. Si se ve, pues. ¿Ahora sí? Profe, se ve, pero no se escucha. Uh-huh. Vamos a hacer algo. Lo voy a compartir para que lo escuches tú aquí, porque allá no escuché y se lo pongo desde allá. ¿Te parece? Ahora sí se escucha. Me confirmo allá. A ver. Valores límites permisibles. ¿Se escucha ahora? Sí, señor. Sí, ok. Dale, ven. Lo deja acá. Los valores límites permisibles, o TLB, son aquellos que indican los límites de concentración máxima de un contaminante de origen físico o químico.
Para América se encuentran definidos por la ACGIH, Conferencia Americana Gubernamental de Higienistas Industriales. Valores límites permisibles para ruido. Los TLB para ruido continuo están establecidos en la resolución 1792 de 1990, proponiendo los siguientes valores: nivel de exposición a ruido en decibeles, tiempo permisible en horas al día. A medida que se incrementa el ruido en 5 decibeles, es necesario disminuir el tiempo de exposición a la mitad. Para ruido de impacto, la resolución 8321 de 1983 propone los siguientes valores límites permisibles: nivel de presión sonora en decibeles, número de impulsos o impactos. Para 140 decibeles se permiten 100 impactos, 130 decibeles 1000 impactos, 120 decibeles 10.000 impactos. En la resolución 2400 de 1979 se puede encontrar el valor límite permisible de ruido para oficinas correspondiente a 70 decibeles. La unidad de medida de los TLB de ruido son los decibeles, los cuales son la medida de la presión sonora. Valores límites permisibles para vibración. La ACGIH ha definido los siguientes valores límites permisibles: duración de la exposición diaria, aceleración en metros sobre segundo cuadrado, entre 4 horas a 8 horas, 4 metros sobre segundo cuadrado, entre 2 horas a 4 horas, 6 metros sobre segundo cuadrado, entre 1 hora a 2 horas, 8 metros sobre segundo cuadrado, menos de 1 hora, 12 metros sobre segundo cuadrado. Para vibración de cuerpo entero, consulte el manual del TLB que se expide cada año. En la descripción del video está el enlace de esta entidad internacional. La unidad de medida de los TLB de vibración es el valor de aceleración de la gravedad, 1 G, 2 G o metros sobre segundo cuadrado. 1 G equivale a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Valores límites permisibles para temperaturas extremas. Para temperaturas extremas altas, los valores se refieren a las condiciones del estrés calórico a las que se supone todos los trabajadores pueden estar expuestos en forma reiterada sin sufrir efectos adversos. El índice de temperatura de globo de bulbo húmedo, WBGT, es la técnica recomendada en Colombia por el decreto 2222 de 1993. Aquí se expresan los valores de WBGT, los cuales se calculan según las siguientes ecuaciones. Exterior con carga solar. WBGT es igual a 0.7 TBH más 0.2 TG más 0.1 TBS. Exterior o interior con carga solar. WGT es igual a 0.7 TBH más 0.3 TG, donde WGT es el índice de temperatura de globo bulbo húmedo. TBH es la temperatura de bulbo húmedo. TBS es la temperatura de bulbo seco. TG corresponde a la temperatura del termómetro de globo. Los valores límites permisibles para la exposición a altas temperaturas están dados en grados WGT y se consolidan teniendo en cuenta la relación entre el régimen y la carga de trabajo. Para el régimen de trabajo se tienen en cuenta las jornadas de trabajo y de descanso. Y para la carga de trabajo, el tipo de actividad que desempeña el empleado, liviana, moderada o pesada. ACGIH ha propuesto los siguientes valores límites permisibles de exposición para temperaturas extremas bajas. Ámbito de temperatura en grados Celsius. Exposición máxima diaria.
entre 0 y menos 18 grados Celsius sin límites, siempre que la persona esté vestida adecuadamente. Entre menos 18 a menos 34 grados Celsius, tiempo total de trabajo, 4 horas, alternando una hora dentro y una fuera del trabajo. Entre menos 34 a menos 57 grados Celsius, 2 periodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de por lo menos 4 horas. Tiempo total de trabajo permitido a baja temperatura, 1 hora. También periodos de 15 minutos y máximo 4 periodos por jornada de 8 horas. O 1 hora cada 4 con un factor de enfriamiento bajo, por ejemplo, sin viento. Entre menos 57 a menos 73 grados Celsius, la exposición máxima diaria corresponde a 5 minutos durante un día de 8 horas de trabajo. Para estas temperaturas extremas, se recomienda el uso de cascos herméticos que cubran totalmente la cabeza, equipados con un tubo respirador que pase por debajo de la ropa hasta la pierna para precalentar el aire. Iluminación. Este peligro físico no cuenta con valores límites permisibles, sino con valores de referencia, los cuales se pueden encontrar en la norma ISO 8995. En la tabla observamos varios de estos valores, destacándose los siguientes. Baños, 200 lux. Archivo, 200 lux. Sala de conferencia, oficinas, 500 lux. Valores límites permisibles para químicos. Veamos con relación a las sustancias químicas peligrosas los valores límites permisibles. El primero de ellos es el TLB-TWA. Representa la concentración límite ponderada en el tiempo para una jornada normal de 8 horas y 40 horas semanales, a la cual los trabajadores pueden estar expuestos sin sufrir daños para su salud, sin el uso de algún elemento de protección personal. Otro valor límite permisible es el conocido como TLB-STIL, definido como el límite de la exposición media ponderada en el tiempo durante 15 minutos. No debe sobrepasarse en ningún momento de la jornada, aunque la concentración media de exposición ponderada en el tiempo durante 8 horas sea menor al TLB-TWA. Las exposiciones al STIL no deben ser mayores de 15 minutos y no debe repetirse más de 4 veces al día, existiendo un periodo mínimo de 60 minutos entre sucesivas exposiciones. Y por último, TLBC o TLB ceiling. Ceiling significa techo y es la concentración de sustancia química límite que no se puede o se debe sobrepasar en ningún momento de la jornada de trabajo. Podrás ser un rey. La unidad de medida de los TLB químicos son las partes por millón. Si se trabaja en jornadas de más de 8 horas diarias o más de 40 horas semanales, es necesario ajustar el TLB-TWA por un mayor tiempo de exposición, lo cual se realiza empleando las siguientes fórmulas de la metodología de Briet y Scala. Factor de reducción para aplicar al TLB para jornadas de más de 8 horas diarias. FR es igual a 8 sobre HD por 24 menos HD sobre 16. HD corresponde a horas diarias. Esta fórmula se aplica siempre para reducir el TLB por más tiempo en la jornada de 8 horas diarias y en ningún caso para aumentarlo. TLBC es igual a TLB por FR. TLBC corresponde al límite máximo corregible. TLB es el límite máximo establecido en las tablas de ACGIH y en las fichas de datos de seguridad.
FR es el factor de reducción obtenido anteriormente. Una vez se cuente con el TLB corregido, TLBC, ya se pueden emitir las recomendaciones de higiene industrial que correspondan al proceso donde se realizó la medición de contaminantes químicos. Como vimos en este video, el estudio y conocimiento de los valores límites permisibles es fundamental en higiene industrial. En muchas ocasiones en Colombia se preguntan sobre quién tiene la competencia para realizar las mediciones ambientales de ruido, iluminación, químicos, entre otras. Los invito a revisar su licencia de salud ocupacional. Si ahí está escrito higiene industrial, usted es higienista. Solo le queda profundizar el tema. Así que lo invito a elevar el nivel técnico de todos los que estamos en seguridad y salud en el trabajo. A ver, yo soy un profesor, inclusive me dicen profesor, no me dicen doctor. Llevo 32 años de profesor en la Universidad de los Andes. Bueno, miren, la idea cuál es, en el aula, y ahora aquí a ver si me deja, sí la están viendo ahí, ¿verdad? El aula virtual como tal. Va. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno, miren, la idea es la siguiente. Todavía nos falta la parte de mecanismos de atención, pero vamos para manejar la cosa un poco más con calma y hacerlo bien. Vamos a hacer lo siguiente, en la semana, en el aula del curso, en la semana 5 aparecen dos videos, yo no sé por qué no me lo está mostrando aquí, ahorita lo voy a ir arriba sin problema. Este que aparece aquí el primero, es el video que ustedes acaban de ver, que es sobre los TLB. Y aparece un segundo video, en la pestaña de la semana 5, que es muy cortico, que habla sobre el sistema globalmente armonizado, o sea, como para complementar lo que vimos ahorita en relación a eso. Y en la parte de abajo, y en la misma pestaña, aparece ya una actividad de aprendizaje, que es la que quiero que vayamos trabajando. La actividad de aprendizaje básicamente en qué consiste. Ahí les aparece un video complementario sobre identificación de riesgos con productos químicos, esta que está aquí. La idea es que es un video cortico también, repito, es complementario a lo que vimos ahora. La idea es que ustedes, pues en la medida de lo posible, pues vean los videos que están ahí en esa pestaña, en la pestaña de la semana 5, y van a desarrollar una actividad que es la que aparece aquí abajito, que dice hoja de seguridad de productos químicos. ¿Qué van a hacer ahí? Van a entrar acá. ¿Sí? ¿Qué me dejan? Profe, excelente. Dime. Todo disculpe, no le escucho nada. No se escucha, vamos a ver. Profe, se entrecortó mucho. Y ahora me escuchas. ¿Se escucha mejor ahora? Ahora sí, señor. Ok. Bueno, lo que les decía es, en la semana 5 del curso en EVA, que ya vi que, vamos a ver si abre este señor aquí, aparece una actividad que dice hoja de sustancias, hoja de productos químicos. La idea es que ustedes vean los videos que están complementarios ahí, son videos muy cortos. Uno es sobre el sistema globalmente armonizado, que ya lo vimos, y el otro es sobre las hojas de seguridad de sustancias químicas, así. Entonces ustedes van a hacer un ejercicio, van a buscar, digamos, basado en el video que está ahí, van a buscar dos hojas de seguridad de producto de cualquier químico que ustedes quieran. Y la idea es que ustedes analicen si la hoja de seguridad que encuentren ustedes consideren que cuenta con la información suficiente, si está bien estructurada o si le podemos modificar, ajustar, incluir. O sea, vamos a tratar como de hacer
un análisis crítico, por decirlo, una crítica sobre esa hoja de seguridad, ver en qué condiciones está. Repito, de cualquier producto químico, eso lo pueden buscar por internet o pueden coger cualquier producto en su casa, como ustedes quieran. Digamos que yo diría que por internet es más fácil, de todas maneras en la casa aparece la etiqueta y no es que diga da mucho, pero sí que ustedes de pronto busquen 2 productos cualquiera, repito, y analicen las hojas de seguridad de esos 2 productos. Entonces ese análisis que van a hacer de la hoja de seguridad es lo que van a cargar aquí en el aula. Esta está abierta hasta el 11 de abril, o sea, después de Semana Santa. Tienen, para no dañarles la semana de descanso, les di una semana más, ¿vale? Entonces, para que vayamos trabajando en eso. Hay otra actividad por ahí, déjenme ver si... El parcial lo haríamos después de... Ay, profe, disculpe, profe, no le escucho nada, profe, es que yo tengo el problema acá con el internet, que era lo que usted estaba diciendo de semana 5. Diana, mira, ¿me escucha mejor ahora? Ahora Si no sí. Ok, Estoy si no me escuchas escuchando. me dices. Listo. ¿Qué vas a hacer, Diana? En la semana 5 aparece una actividad que se llama hojas de seguridad de productos químicos. Ahí aparecen varios videos. La idea es que ustedes vean los videos como complemento a lo que vimos en clase. Y la actividad que vas a desarrollar es, vas a buscar 2 hojas de seguridad de cualquier producto químico, el que tú quieras, ¿sí? Y vas a analizar si esas hojas de seguridad que dan los proveedores o los fabricantes cuentan con la información suficiente, si la forma como está estructurada la hoja de seguridad consideras que es adecuada, si tiene información o no tiene información necesaria para, digamos, el usuario en materia de prevención. O sea, vas a hacer como un análisis de la hoja de seguridad. ¿Viste? Vas a coger 2 productos y analizas la hoja de seguridad y eso es lo que van a cargar ahí en la semana 5. Esa actividad está abierta hasta el 11 de abril, o sea, tienen 2 semanas para hacerlo. ¿Veis? ¿Sí me Bueno, escuchaste? sí, señor. Ok, listo. La fecha del primer parcial, déjenme yo la reviso. Yo creería que la haremos después de Semana Santa, pero de todos modos voy a revisar ahorita ahora que suba con el calendario académico para no equivocarme y no poner la fecha que no es. Y yo les aviso a ustedes ahorita por el grupo, para ya estar, para confirmar. ¿Vale? Bueno, profe. Espérense un segundito. Sí, eso sería. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar esa parte hasta ahí de esa forma. Ya lo que me quedaría a mí es el tema de manejo, que eso lo damos después para no meter tanta cosa, porque también pues la idea es que no nos llenemos de pronto complicarlas tanto para el tema del parcial. Vale, de todos modos, como les digo, yo ahora reviso calendario y les confirmo si lo hacemos después de Semana Santa, pues la de más arriba, para mirar la fecha, porque no estoy seguro en qué fecha que está programado. Exacto. Esta semana y la otra. Ok, entonces sería después de Semana Santa. Listo. De todos modos, yo ahora les confirmo por el grupo. Oye, ¿ustedes han sabido algo de Sergio? Me tiene preocupado porque no ha estado en ninguna de las clases. Se suponía que era el que venía presencial y tampoco. Y hoy me enteré por otra profesora, la profesora Dayana, que parece ser que está con COVID, él y los abuelos. Pero no sé si es de ahora o ya venía con eso antes, okay. La verdad ni idea. Y ahí por ahí me están consiguiendo el teléfono para llamarlo a ver cómo está, porque la verdad me parece raro que nunca se ha conectado. ¿Cómo? Sí, voy a llamarlo ahora porque la verdad me extraña que no se ha conectado en ninguno. No sé si es que tiene alguna dificultad, pero no me ha dicho nada. De todos modos, pues entonces nos vemos el próximo, después de Semana Santa. Listo. Bueno, niñas, descansen, que les vaya súper bien. Muchos no se vayan a poner a lo que era ahora estar paseando ni nada, que la cosa no está para paseos ahora. Y nos vemos entonces el próximo martes, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, pues cuídense mucho. Juicio. Chao, chao.